TVL Noticias, emisión estelar con Belkis Sánchez. Saludos amigos, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias en este viernes 20 de abril de 2018. Saludamos como siempre a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. Amenaza en la frontera norte. Iniciamos. El ministro del Interior, César Navas, confirmó que no existe comunicación con los secuestradores de la pareja de civiles ecuatorianos. La información la reveló el secretario de Estado tras un recorrido por Mataje en la provincia de Esmeraldas. El ministro del Interior, César Navas, y el comandante de la Policía Nacional, Ramiro Mantilla, llegaron hasta Mataje en la provincia de Esmeraldas. Acompañados de los grupos de élite de la policía y de las Fuerzas Armadas, recorrieron las avenidas principales del lugar. Justo vimos o pudimos evidenciar ciertas áreas donde hubo los atentados anteriormente en la zona de Mataje, tanto a las Fuerzas Armadas. Minutos más tarde, Navas evaluó el recorrido por Mataje. Entregó detalles del último operativo realizado en Mompiche, en donde un ciudadano falleció y otro resultó herido. Un operativo antinarcóticos en el cual se ha podido decomisar, creo que es 1.8 toneladas, 1.8 toneladas de cocaína. Nuestro compañero fue trasladado inmediatamente en helicóptero y luego en el avión ambulancia que tiene la institución, y está en el hospital militar siendo sometido a la operación. 7 personas están detenidas, 5 vehículos, una finca decomisada, 1,8 toneladas de droga también decomisada. También fue dado de baja un antisocial. Por otro lado, el ministro Navas reveló que no ha habido comunicación con los secuestradores de la pareja de civiles ecuatorianos. No hemos tenido comunicación con los captores, con este grupo delictivo. No existió ninguna otra comunicación a partir del día que se recibe la evidencia. Sobre los cuerpos de los 3 compañeros del grupo periodístico de diario El Comercio, asesinado a manos del Frente Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho, Navas señaló que todavía se trabaja con organismos de cooperación internacional. Son hechos que por favor no dependen de los estados, no dependen de las autoridades. La pareja de civiles ecuatorianos secuestrados, Óscar Villasís y Katy Velasco, desaparecieron el 12 de abril durante un viaje a Esmeraldas, y el martes 17 de abril, el gobierno nacional anunció su secuestro tras recibir un video. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La Organización de Estados Americanos, OEA, rechazó los actos de violencia en la frontera común entre Ecuador y Colombia. Además, el organismo internacional expresó su repudio por el asesinato del grupo periodístico de diario El Comercio a manos del Frente Oliver Sinisterra. El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, aprobó por aclamación la declaración de respaldo y reconocimiento a la acción de los gobiernos de Ecuador y Colombia de combate al crimen organizado en la frontera de ambos países. En la sesión del Consejo desarrollada este 20 de abril, la canciller de Ecuador, María Fernanda Espinosa, informó sobre las acciones desarrolladas por el gobierno nacional. Todos estos sucesos evidentemente han merecido la inmediata respuesta del presidente de la República y del gobierno del Ecuador. Informó que el gobierno de Ecuador ha emprendido las acciones necesarias para recuperar los cuerpos del equipo periodístico del Comercio, asesinados a manos de alias Guacho, quien lidera el Frente Oliver Sinisterra. Tanto Colombia como Ecuador y sus instancias de seguridad han suscrito los convenios y los protocolos necesarios, y ese proceso sigue en marcha. Previamente, la canciller de Colombia, María Ángela Holguín, buscó el apoyo de la comunidad internacional para el combate al crimen organizado en la frontera con Ecuador. El narcotráfico no tiene fronteras, y en eso, por eso es tan importante trabajar unidos, por eso es tan importante la cooperación. En cuanto a la resolución, el organismo regional reunido en su sede en Washington repudia el secuestro y el asesinato del equipo periodístico ecuatoriano y los atentados que han causado la muerte de 4 militares y el secuestro de 2 civiles. Hoy reitero mi condena. Reiteramos nuestra condena además porque este grupo aún no ha entregado los cuerpos de las víctimas.
Además, se condena todos los actos de intimidación, amenaza y violencia contra la ciudadanía en general. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La declaración del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, OEA, contiene 6 puntos. Expresar sus condolencias a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el pueblo de Ecuador y el gobierno de Lenín Moreno. Unirse al rechazo categórico a todos los actos de violencia ocurridos en la zona de la frontera común y expresa su repudio por el secuestro y el asesinato del equipo periodístico ecuatoriano. Además, condena los actos de intimidación, amenaza y violencia contra la ciudadanía en general. Respalda a los gobiernos de Colombia y Ecuador para que sigan trabajando a fin de identificar y sancionar a los perpetradores y cómplices de los actos de violencia. Asimismo, el organismo reconoce el excelente nivel de las relaciones que tienen los gobiernos de Colombia y Ecuador y su compromiso en fortalecer su cooperación bilateral. Finalmente, expresa su compromiso con el afianzamiento de la paz y la seguridad en el continente. Y en el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Raúl Tello y Ana Belén Marín analizaron la situación en la frontera norte. Los legisladores basaron la discusión en la resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional el pasado martes. La resolución aprobada por el Pleno de la Asamblea Nacional por unanimidad en esta semana, en la que se requiere la asistencia de los ministros del sector de seguridad del Gobierno Nacional y en la que se busca, además, fortalecer la seguridad en la frontera norte, fue la base de discusión del programa Tercer Debate de esta semana. Los asambleístas Ana Belén Marín y Raúl Tello coincidieron en que la seguridad es un tema que debe ser manejado con cautela. Aquí es lo esencial mantener que esta resolución se vaya ejecutando y que se vayan tomando los resultados que requiere. Responsables en el pasado y responsables también en el presente. Tello criticó el accionar del gobierno colombiano frente a los últimos hechos de violencia registrados en la frontera norte y que ya dejan 7 ecuatorianos muertos y 2 civiles secuestrados. Yo creo que es el momento en donde debemos de precisar responsabilidades en el pasado y también en el presente. Nosotros inclusive no hemos recibido la información completa. En cuanto a las acciones, Ana Belén Marín propuso que Ecuador ponga en marcha el Plan Nacional de Frontera. Si es que no hay un compromiso real para que se cumplan con los acuerdos binacionales, hay que también actuar. Y obviamente lo que ocurre en el vecino país Colombia tiene una incidencia directa en lo que ocurre acá. Los parlamentarios concluyeron en que Ecuador no debe cerrar sus ojos a la ayuda extranjera y precisaron que el tema no debe ser manejado desde el ámbito ideológico. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La emisión de un instrumento regional de seguridad ciudadana en los territorios fronterizos es la principal propuesta que los parlamentarios andinos ecuatorianos buscan concretar para colaborar con la solución a la situación en el límite ecuatoriano-colombiano. La vicepresidenta del organismo, Rosa Mireya Cárdenas, adelantó que este documento servirá para armonizar los temas comunes de interés de los Estados miembros. A finales de febrero pasado, un mes después del primer atentado en San Lorenzo, los parlamentarios se reunieron en la provincia de para analizar la seguridad regional fronteriza y en esa cita se sumaron insumos para la construcción de la normativa. Uno de los ejes centrales son las secuelas que han recibido los países fronterizos con Colombia tras la firma de la paz con la guerrilla de las FARC. Entrevista. Y continuando con nuestro análisis respecto del tema de la coyuntura, la situación que ahora mismo se vive en la zona fronteriza, dialogaremos con Cristian Hidalgo, periodista. Cristian Hidalgo, licenciado en Comunicación Social, periodista. Cristian, bienvenido, qué gusto que nos acompañes en este espacio. Hola Belkis, el gusto es mío, ¿cómo están amigos televidentes? Buenas noches. Cristian, vale destacar, es un periodista que se maneja aquí en la ciudad capital, reportero de un canal de televisión y que, bueno, lleva ya varios años en este oficio. Gracias nuevamente por acompañarnos, Cristian. Queríamos un poco conocer contigo, conversar contigo sobre lo que está ocurriendo ahora en la zona de frontera y un poco desmarcarnos de lo que tiene que ver con este tinte político y hablar de la cobertura periodística como tal de estos temas. Una primera mirada respecto de lo que hemos visto en estos últimos meses.
Bueno, de hecho hay que señalar que efectivamente es una situación bastante compleja la que estamos viendo en la frontera. Te lo digo porque la semana pasada yo pude estar en la zona y constatar lo que está sucediendo en estos momentos allá. Sin lugar a dudas, todo esto enmarcado tras lo que sucedió con los 3 compañeros periodistas y comunicadores de diario El Comercio, ha generado un ambiente bastante hostil, incluso no solo en el tema periodístico, sino tú vas a constatar la zona y te evidencias de eso, ¿no? En el diario vivir de la gente allá, que obviamente está viviendo todo lo que está sucediendo y aterrorizados por lo que está sucediendo. Es una situación bastante compleja, pero que invita a reflexionar sobre todo el rol que está cumpliendo la comunicación y los periodistas en la zona de frontera. Y obviamente en este momento es una situación compleja. Los medios de comunicación han decidido no enviar ya equipos periodísticos hasta tratar de tener el control, hasta que las autoridades puedan de una u otra forma controlar la zona, sobre todo la zona de Mataje, que hay que decirlo, se divide en 2, Mataje antiguo y Mataje nuevo, y obviamente en la zona de Mataje antiguo es donde está sucediendo todo este conflicto, ¿no? Sin lugar a dudas, hay que analizar detenidamente el tema, yo creo que con pinzas, lo que está sucediendo, y obviamente invitar a la gente a también ser un poco más mesurado con los comentarios que se emiten incluso a través de redes sociales, ¿no? Justamente hacia eso quiero ir, porque tú has citado varios temas, lo ocurrido con los colegas periodistas que fueron asesinados en manos de la disidencia de las FARC, y también el manejo de la información, fundamentalmente a través de las redes sociales. Hemos visto cómo en este último tiempo salta información no verificada, no confirmada, que resulta finalmente ser falsa, y nos vemos enfrentados a todo esto, que lo que hace es profundizar esta crisis que ahora vivimos. Hay que tener control y hay que tener mucha responsabilidad, sobre todo en lo que se dice. Tú en redes sociales encuentras un montón de cosas, ¿no? Un montón de situaciones que incluso terminan por desnaturalizar el trabajo del periodista. Encuentras comentarios desde que los periodistas fueron los responsables de todo lo que les sucedió, hasta el hecho de que se consultan por qué las Fuerzas Armadas no han entrado a bombardear la zona de frontera. Entonces, yo lo que se digo, convierten en periodistas a través de las redes sociales. Todos son comunicadores. Y a raíz de que salieron las redes sociales del Twitter y el Facebook, todo el mundo es periodista y todo el mundo se cree en la responsabilidad de emitir comentarios y de generar incluso incertidumbre y temor en la ciudadanía, ¿no? Ahora lo que sucede en la frontera va más allá del tema de la comunicación, es un tema humano también, ¿no? Porque no solo tienes la situación de los periodistas y la muerte de los 3 periodistas y el secuestro de las 2 últimas personas, ¿no? Sino también tienes un problema estructural que ya tiene que ver con la salida de la gente de la zona. Y que va a generarte otra situación ya allá, ¿no? Obviamente el ingreso de los policías y de los militares generó que la gente que vive en la zona tome la decisión, muchos por cuenta propia, otros por pedido de las autoridades, de abandonar la zona. Entonces yo creo que hay un montón de situaciones que no solo giran en torno a la muerte de los periodistas, sino también que hay que hacer un análisis mucho más estructural de lo que está sucediendo allá. E insistiendo en el tema del manejo de la información a través de redes sociales, Cristian, que si bien cualquier ciudadano puede publicar lo que considere, más allá de que no sea lo adecuado en función del tipo de información que publican, si es que se le puede llamar información, ahí el rol fundamental del periodista, del comunicador, de ser lo suficientemente responsable como para cumplir con lo que tiene que hacer, que es verificar, contrastar la información de manera que puedas trasladarla a la ciudadanía de una manera, insisto, responsable. Obviamente yo creo que el rol de los periodistas es ese, ¿no? Y esperamos que en lo que viene la situación llegue a ese punto, al punto en que los periodistas no tengamos la ligereza de publicar cualquier cosa. Deportivamente, como se dice. Deportivamente, o sea, tú en redes sociales tienes un montón de seguidores, que lo que publicas ellos lo dan por cierto. Y lo replican a su vez, y lo ¿no? replican, y la publicación tuya genera un montón de retweets y un montón de publicaciones, y al final terminas viralizando algo que no necesariamente puede ser cierto. Mal informando. Ya. Y no solo de los periodistas, ojo, sino también de gente que utiliza redes sociales. Ahora, el trabajo en la frontera es un trabajo que a los periodistas, más allá del temor que es natural en toda profesión, incluso por naturaleza los seres humanos
tenemos miedo. Es un trabajo que en este momento se hace necesario, yo creo. ¿Cómo lo viviste Quizás tú? no desde la zona, pero sí, obviamente, como tú dices, ¿no? El tema de enfocar esa información a través de otras fuentes. Encuentras información en redes sociales y eso puede generar de que tú manejes de forma responsable la comunicación y lo que quieres emitir allá. Comentabas que recientemente estuviste en la zona de frontera. Cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia, tomando en cuenta los antecedentes que hemos visto en las últimas semanas. Bueno, nosotros estuvimos allá un día después de que se confirmó la muerte de los periodistas. De hecho, recordemos que el presidente confirmaba la muerte en Tababela y horas más tarde nosotros salíamos para la frontera, como te digo, con el temor de lo que estaba sucediendo. Pero fuimos a constatar lo que sucedía. El día viernes de la semana pasada participamos en el ingreso de policías y militares a la zona de Mataje, donde hubo la detención de 9 personas. Una de ellas se confirmó que después era familiar de alias Guacho. Y tú encuentras una realidad allá que es sorprendente, ¿no? Una población que muchos, los que han tenido la oportunidad de llegar hasta Mataje Viejo, dicen es una población extremadamente pobre, de gente humilde, pero donde encuentras un montón de cosas que son inusuales, ¿no? Los policías hablaban, por ejemplo, del decomiso de cartones de whisky en viviendas, en tiendas. Entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? O sea, tienes una población muy pobre, muy humilde y tienes jabas de whisky, cartones de whisky y un sinnúmero de cosas que van más allá del tema de las armas, que van más allá del tema de los explosivos, que también es preocupante, pero lo otro también te invita a reflexionar. O sea, ¿cómo es que en un sitio tan humilde tú encuentras ese tipo de situaciones que tienes incluso... dos realidades en el mismo lugar. Dos realidades en el mismo lugar. Y claro, la otra realidad es que efectivamente los policías y militares ecuatorianos están en la zona. Ellos están constantemente en la zona, pero del otro lado de Colombia, ¿qué sucede? ¿Tienes la misma proporción de efectivos militares colombianos en el otro punto? Es lo que tú te preguntas, ¿no? ¿Tuviste la oportunidad de hablar directamente con los ciudadanos, con los habitantes, claro, sí, de conocer de primera mano cuáles son estos sentimientos, claro, que ahora mismo les embargan? Claro, como te decía, hay mucha gente que sale de Mataje y que hasta definir su futuro se queda en San Lorenzo. O sea, se queda en San Lorenzo. Y es con la gente que tú puedes conversar, es gente que te cuenta lo que está sucediendo a la interna, que te revelan ya una situación que efectivamente tú la analizas y la dimensionas de lejos, que es el tema de que hay policías y militares que están ingresando ya a la zona de frontera. Incluso ellos dicen, bueno, hemos podido escuchar algunos disparos, no te confirman si son ya enfrentamientos con grupos disidentes, pero lo que sí ellos te dicen, bueno, nosotros estamos escuchando ya que los militares están ingresando a la zona. Y eso obviamente se da después del anuncio del presidente, que el presidente, recuerda, anunció intensificar la lucha contra estos grupos armados, y a raíz de eso también policías y militares empiezan a tomar otra actitud allá. Es gente que está saliendo de allá y obviamente que por temor no te dan más detalles de lo que pasa ya con gente que efectivamente después entendemos podría estar relacionada también con Guacho, ¿no? Y ya en lo personal, Cristian, como Cristian Hidalgo, como periodista, a ver, quienes ejercemos esta profesión, este oficio, sabemos a qué nos metimos cuando decidimos ejercer la comunicación social, el periodismo como tal. En tu caso particular, ¿cómo vives este tema, la cobertura, tu familia, sabiendo la situación? ¿Cómo es? Bueno, yo creo que igual hay que dividir este sentimiento en dos, ¿no? El tema desde lo profesional, consternado, obviamente dolido por lo que pasó con los compañeros de Diario El Comercio. Tú te preguntas y dices, pudo haber sido cualquiera de nosotros. Pudo haber sido cualquiera de nosotros. Y ahí es cuando tú agradeces de todo lo que vives, ¿no? De todo lo que sientes, porque esta es una profesión de riesgo. O sea, tú te encuentras con problemas y con situaciones como esta en la frontera en este momento, y te encontrabas con algo similar en el terremoto. Quizás acá tienes un problema mucho más fuerte porque hay armas, disparos de por medio, pero acá en el terremoto tenías una situación que era compleja también. O por ejemplo, cuando hemos hecho coberturas de, qué sé yo, manifestaciones, donde hemos visto enfrentamientos. El 30S, por ejemplo. Por ejemplo, el 30S. El 30S, por ejemplo. Pero del otro lado, del un lado tienes a tu familia, obviamente clamando de que no te envíen a la frontera, pidiendo que la situación mejore y que tengas la posibilidad de algún momento irte en otras circunstancias. Y del otro lado tienes la necesidad
a través de los medios de comunicación de contarle a la gente lo que está pasando, ¿no? A partir de tu convicción propia como periodista. Ahora tú llegas a San Lorenzo y te cuento una cosa que a mí me marcó, es que llegamos a San Lorenzo y lo primero que nos encontramos es un señor que vive más de 28 años en San Lorenzo y que te dice que después del secuestro y asesinato de los periodistas se confirma ya su muerte, y al día siguiente también, mientras nosotros llegamos allá, un equipo de un diario periodístico que no es de la capital había estado caminando por la zona de San Lorenzo a las 8 de la noche, en medio de un control tenaz, ¿no? Pero la gente por lo general a esa hora está en sus casas por la situación que está viviendo San Lorenzo. Sin embargo, ellos estaban caminando por allá y dice el señor, y cuenta que les pidió que no se expongan, o sea, que no se expongan, que tengan mucho cuidado con la situación, y que incluso tuvo que pedir a un vecino que por alguna razón tenía una escopeta, que pegue dos disparos al aire para que ellos salgan y para que entiendan lo que está pasando. Entonces, también como periodistas tenemos la responsabilidad de saber hasta dónde podemos llegar, ¿no? O sea, no digo con esto de que nosotros seamos responsables de todo lo que te puede pasar, pero yo creo que es un trabajo de corresponsabilidad y también de entender que la situación está complicada, de que no es una cobertura normal, sino de que requiere de ciertos parámetros de seguridad, incluso personal, que uno tiene que tomar para evitar que la situación pase a mayores. ¿De corresponsabilidad también de los medios, consideras? Podría ser, sí, podría ser. Ventajosamente yo te digo, o sea, no he tenido inconvenientes con el tema de exigencias en cobertura. Sería irresponsable de mi parte decirte eso, pero yo creo que ya cuando uno está allá tiene que también aprender a saber cómo está llevando la situación y hasta qué punto tú puedes ingresar a una zona que está en situación compleja en este momento. ¿Cómo asumiste tú en tu rol de periodista, en tu rol de colega, lo ocurrido justamente con los compañeros de Diario El Comercio? Te digo, Belkis, que con mucho dolor, yo tuve la oportunidad de compartir con ellos, con algunos de ellos, muchas coberturas. Es una situación y una realidad que uno no termina de comprender. No. Y que yo creo trasciende del hecho de que uno pudiera haber sido amigo o no de ellos. Es ese sentimiento, no sé, de compañerismo, precisamente por el compartir este oficio. Sí, coincido. Y claro, yo creo que más allá del tema de periodista, tú eres humano. Así es. Tienes familia. La marcha de ayer, por ejemplo, las imágenes que tú podías apreciar o vivirlas en ese momento, te invitan a reflexionar sobre el tema de que más allá de ser profesionales, somos eso, somos seres humanos. Muchos habrán tenido la oportunidad de convivir con ellos más cosas que otros, pero a la larga son compañeros que estaban haciendo tu trabajo, que estaban en una zona a la que tú vas después, puedes conocer la realidad de San Lorenzo, estar en el mismo hotel donde estuvieron ellos, y te vienen a la cabeza un montón de situaciones, un montón de cosas que... Lo que decías hace un momento, lo que les ocurrió a ellos podía pasarme a mí. Podía pasarnos a cualquiera de nosotros, y no es el tema de que son periodistas. Tú estás viendo ahora, son dos personas civiles que estaban en San Lorenzo y que ahora están secuestradas. Entonces, yo creo que sí te invita a valorar mucho y a reflexionar algunas cosas sobre el tema de la profesión, sobre el tema de cómo está la situación, y obviamente está el tema de la solidaridad con las familias. Cuando tú, más allá de cubrir o de contarle al país que se murieron 3 periodistas, empiezas a contar las historias después de la muerte de ellos, y conversas con sus familiares, conversas con la gente, y obviamente el dolor es terrible, terrible. Cristian, a partir de lo ocurrido justamente con los colegas periodistas, aquí en la Asamblea Nacional pudimos ver que se presentó una iniciativa en el sentido de poder dar paso a una reforma a la Ley de Comunicación que permita incluir aspectos con el fin de proteger, si se quiere, de alguna manera, o incluir mecanismos de protección para los comunicadores, en este caso, en este tipo de coberturas. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Todo lo que pueda mejorar el trabajo, bienvenido sea. Mucho más allá del tema político, si tú como periodista tomas tus decisiones y empiezas a
realizar tu trabajo de diferente forma, bienvenido. Todo lo que tenga que ver con el tema de brindarte garantías o de permitirte que este tipo de cosas, que es muy difícil prever que vayan a volver a suceder o no las vayan a volver a suceder, puede pasar en cualquier momento y como te decía, no solo en el tema de la cobertura de la frontera, sino en cualquier otra circunstancia. Sin embargo, yo creo que sí, a todos debe invitarnos a reflexionar, desde el tema político, desde el tema humano, desde nosotros como sociedad, cómo se están llevando las cosas, a la gente que muchas veces cuestiona o critica el trabajo de los periodistas, también creo que es el momento de que no a través de una ley, sino uno como persona, como sociedad, reflexione qué está haciendo bien o qué está haciendo mal y permitir, ¿no? Sumar. Es momento de sumar y yo coincido plenamente con lo que dicen las autoridades. En este momento, más allá de las críticas o tratar de buscar responsables de lo que pasó, creo que es momento de sumar y de unirnos y de entender que hay que tomar decisiones, y quizás no solo desde el tema político, sino también desde nosotros como sociedad. Pero nosotros como periodistas, ¿consideras que estamos lo suficientemente preparados para este tipo de coberturas o qué hace falta todavía? Falta de parte nuestra, falta de pronto de las distintas carteras de Estado en cuanto a formación, si se quiere, para este tipo de eventos puntualmente, no sé. Cuando este tipo de situaciones pasan o cuando algo sucede, siempre hay que generar cambios, creo yo. La realidad es distinta, hay que partir por ahí, la realidad del país no es la misma antes de la muerte de los periodistas. Porque no habíamos vivido esto tampoco. No habías vivido esto. Si tú vas a Colombia en este momento y un montón de periodistas te va a decir estamos preparados, porque han tenido años, décadas de esta situación. De vivir ese conflicto. Nosotros estamos enfrentando un problema que viene de Colombia y obviamente no estamos preparados para esto, ¿no? Es un nuevo momento. Es un nuevo momento que esperemos no sea un momento tan largo, que esto termine pronto. Sin embargo, creo yo que incluso en las coberturas tú conversas con los compañeros y empiezan ya a analizar la situación de diferente forma, ¿no? Entonces desde ahí tú ves que hay un cambio y que incluso los mismos periodistas dicen, a ver, ojo, algo está sucediendo y tenemos que intentar buscar la forma de que nosotros mismos nos generemos las garantías que tenemos para esto, ¿no? Y ya te empiezan a hablar de capacitaciones para periodismo en guerra. Por ejemplo. Yo entrevistaba, por ejemplo, al general Paco Moncayo y él me decía, hay que retomar ese tipo de situaciones, es necesario. Yo considero que toda la capacitación es importante y si en este momento se requiere de que los periodistas enfrentemos capacitaciones de tal forma que nos permitan tener conocimientos o nos permitan tener las habilidades para poder enfrentar una situación como esta, es momento y hay que hacerlo, no hay que tener miedo a los cambios. Yo soy una de las personas que creo que mientras más puedas tú mejorar tu situación en tema de capacitación o tengas las habilidades necesarias para enfrentar tu trabajo, bienvenido sea. Correcto, Cristian. Ya para finalizar, nada más un mensaje de pronto que quieras brindar a la ciudadanía desde tu óptica como periodista. Sí, yo creo que es momento, todos, es momento de unirnos, de generar nuevos comentarios, de evitar caer en la desinformación, de estar tranquilos sobre todo, porque en las últimas horas se han vivido incluso amenazas de bomba y un montón de situaciones que por naturaleza nos van a generar temor, nos van a generar miedo, pero creo que es un momento de reflexión. Mi solidaridad completa para todos los familiares, amigos y quienes tuvimos la oportunidad también de compartir con nuestros amigos periodistas, para los familiares de los militares también, y elevar una plegaria a Dios nada más para que las dos personas que están en este momento en una situación compleja tengan la posibilidad de sobrellevar esto hasta... yo estoy seguro, tendremos un final feliz y ojalá sea pronto. Belkis, muchas gracias. Y eso es lo que también todos esperamos. Gracias, Cristian, por habernos acompañado. Cristian Hidalgo, periodista con quien hemos tenido la oportunidad de dialogar acerca de la cobertura periodística a propósito de la coyuntura en la zona fronteriza. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Avanzamos con la información, amigos. El presidente Lenín Moreno oficializó la decisión de que el Ministerio de Educación absorba al Ministerio del Deporte, para lo cual el mandatario expidió el correspondiente decreto ejecutivo. Asimismo, Moreno dispuso una nueva política de simplificación de trámites, cambios en la forma de cálculo para los beneficiarios de programas sociales del gobierno y la adopción de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible.
El decreto ejecutivo 373 incluye 3 artículos, en los cuales dispone la fusión por absorción al Ministerio de Educación, del Ministerio del Deporte y el Instituto de Idiomas, Ciencias y Saberes Ancestrales, creando el nuevo Ministerio de Educación y Deporte. Consta además de 3 disposiciones generales, 3 transitorias y 4 reformatorias, en las que, entre otras cosas, dispone que la fusión se concrete en un plazo de 90 días. En ese mismo lapso, los Ministerios de Educación y Trabajo deberán impulsar un proceso de evaluación, selección y racionalización del personal, sin descartar la posibilidad de supresión de puestos de trabajo de acuerdo a la estructura institucional requerida. En el decreto 372, el gobierno declara como política de Estado la mejora regulatoria y la simplificación administrativa y de trámites. Allí dispone a todas las instituciones del Ejecutivo que reduzcan al mínimo indispensable los requisitos y exigencias a los ciudadanos en su relación con la administración pública, así como la supresión de trámites que conlleven costos de transacción injustificados y la debida justificación, por otro lado, de la creación de trámites o requisitos administrativos. Además, crea el Comité Interinstitucional de Política Regulatoria y Simplificación de Trámites, presidido por el Secretario General de la Presidencia e integrado por el Secretario de Planificación y los Ministros de Trabajo y Telecomunicaciones. En el decreto 371, el presidente de la República declara como política pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Y en el decreto 374, el primer mandatario establece un nuevo mecanismo para la selección de beneficiarios en la base del registro social. La próxima semana se llevaría a cabo el juicio político en contra del fiscal Carlos Vaca Mancheno. El informe aprobado este jueves por la Comisión de Fiscalización concluye que Vaca incumplió sus funciones por haber difundido el audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea Nacional y el excontralor Carlos Pollitt sin la correspondiente judicialización. El informe aprobado por la Comisión de Fiscalización que recomienda al Pleno de la Asamblea continúe con el trámite de juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno contiene 18 conclusiones, entre ellas que el fiscal incumplió sus funciones al difundir el audio de la conversación entre el expresidente de la Asamblea y el excontralor Carlos Pollitt mediante medios de comunicación sin haber sido judicializado. El documento hace referencia a que independientemente de que la información subida en una plataforma digital sea pública, privada o reservada, ninguna persona que intervenga en una investigación previa puede difundir información que forme parte de esta. La Comisión de Fiscalización estableció que el fiscal incumplió sus funciones puesto que al considerarse víctima de delitos que no se han logrado probar, no ejerció las atribuciones que le reconoce el propio ordenamiento jurídico y que con ello sobrepuso sus intereses particulares frente al colectivo. La Mesa Legislativa recomienda remitir el expediente de trámite de juicio político a la Fiscalía, debido a que en base a las pruebas analizadas se ha identificado que existen presuntas irregularidades en las auditorías realizadas por la Contraloría respecto a los gastos reservados de la Secretaría Nacional de Inteligencia y de la Comisión para investigar los hechos relacionados con el caso 30S. Estos fueron los argumentos con los que la Comisión de Fiscalización recomienda al Pleno de la Asamblea continuar con el juicio político al fiscal. Una vez difundido a todos los legisladores, la presidenta de la Asamblea Nacional tendrá 5 días para incorporarlo en el orden del día. La asambleísta Carla Chávez explica cómo se desarrollaría la sesión. Se le da 3 horas para que el funcionario imputado presente sus descargos ante el Pleno, luego pues los 2 interpelantes, uno de ellos es Henry Cucalón, de la bancada social cristiana. Los interpelantes tienen 2 horas para poder hacer sus preguntas y luego tiene 1 hora el funcionario imputado para la réplica. Luego de eso se abre el debate y tenemos la posibilidad de participar los 130 asambleístas por el lapso de 10 minutos cada uno. Luego de esto pues ya viene una moción si existe y ahí viene ya la votación en el Pleno. El destino de Carlos Vaca está en manos de los 137 legisladores. De esta sesión podría resolverse ya sea el archivo o la censura y destitución. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Con expectativa, asambleístas esperan el envío del proyecto de ley en materia económica desde el Ejecutivo a la Asamblea Nacional. Los parlamentarios consideran que la propuesta contendrá temas de carácter laboral, tributario e incentivos a la producción en la pequeña, mediana y gran empresa.
La Ley de Reactivación Económica está considerada entre las 28 leyes urgentes que forman parte de la agenda legislativa establecida por el CAL, jefes de bancadas y agrupaciones políticas. Franklin Samaniego explica cuál será el contenido. Hay temas de profundización en el tema laboral, el tema de producción. Sin duda alguna, creo que los temas que también se tratarán son los temas tributarios y de incentivos a la producción. Esperemos que el presidente de la República en esta línea vaya cumpliendo lo que se ha planteado en el plan de gobierno. La prioridad es garantizar la estabilidad, el desarrollo económico y ámbitos como seguridad, educación y trabajo. Hay temas en relación a la contratación laboral, que la flexibilización no sea uno de los elementos que venga en la ley, sino más bien potenciar lo que la Constitución establece en relación a la reivindicación de los derechos de los trabajadores. Según Samaniego, la prioridad es garantizar la estabilidad, el desarrollo económico y ámbitos de seguridad, educación y trabajo. Como es el tema, por ejemplo, de la eficiencia de trámites, la contratación pública. Entonces, creo que es importante esto porque de una u otra manera pues nosotros ya tenemos varios insumos que podemos también aportar al proyecto. El vicepresidente de la Comisión de Régimen Económico, Mariano Zambrano, considera que este proyecto debe ser tratado en su comisión. Dice que la mesa está lista y que podrían complementar con otros proyectos que están en trámite. En asamblea esperan que el Ejecutivo remita el proyecto. Clever Aranda, TVL Noticias. El informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior estaría listo en la primera semana de mayo. Así adelantaron los integrantes de la Comisión de Educación a cargo del análisis de la iniciativa. Luego del taller que mantuvo esta semana, la Comisión de Educación espera reunirse la próxima semana para iniciar la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. La presidenta de la mesa, Silvia Salgado, señaló que durante el taller se logró un 80% de acuerdos. Sobre el tema de la evaluación de las universidades, sobre la categorización, sobre la formación técnica y tecnológica. Salgado dijo que tienen el desafío de presentar el informe la primera semana de mayo. Es la primera semana de mayo presentar el informe para segundo debate. A consideración del asambleísta Noralma Zambrano, para cumplir este objetivo, la comisión deberá sesionar de forma permanente. Y entonces poder aprobar por lo menos un 30% y tener sesiones continuadas hasta que podamos nosotros finalmente dar a luz estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior. El legislador Pedro Curichumbi sustentó que el fin de la comisión es entregar una ley lo suficientemente pulida a partir de los aportes recibidos. Tiene que estar bien pulida esta ley, que realmente durará otros 5 años por lo menos. El ingreso de los bachilleres a las universidades, asignación de cupos y porcentaje de participación de los estudiantes en el cogobierno son algunos temas que se mantienen bajo análisis de la comisión. Efren Espinosa, TVL Noticias. En el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional se desarrolló el Foro de Educación Universitaria Rusa, que tuvo como objetivo recoger las experiencias rusas en materia de educación superior. El encuentro contó con la participación de la presidenta de la Asamblea Nacional, el presidente del Grupo Parlamentario de Amistad entre ambos países y el embajador de la Federación Rusa en Ecuador. En el marco de esta cita se logró la firma de un acuerdo académico-científico entre dos universidades. El Foro de Educación Universitaria Rusa tuvo como objetivo fortalecer las oportunidades de cooperación académica científica y mejorar las relaciones bilaterales entre Ecuador y Rusia. El evento lo realizó el Grupo Parlamentario de Amistad entre ambos países. Su presidente, el asambleísta Rafael Quijije, manifestó que la Comisión de Educación tramita las reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y que las experiencias rusas servirán para implementar cambios en la educación superior en el país. Deseo brindar apoyo a este tipo de iniciativa y fortalecer los lazos de amistad. El embajador de la Federación Rusa en Ecuador aseguró que a su país le interesa apoyar la educación a jóvenes ecuatorianos, sobre todo para la socialización del idioma ruso. Promover el encuentro entre los rusos nativos y amantes de la cultura rusa del Ecuador, compartir aprendizajes y experiencias. En el evento participó también la presidenta de la Asamblea Nacional, quien reconoció que Ecuador y Rusia mantienen relaciones diplomáticas desde hace 7 décadas y aseguró que este tipo de encuentros permiten estrechar las relaciones bilaterales en diferentes aspectos.
En este contexto, desde el ámbito legislativo, se han creado grupos de amistad y cooperación recíproca, por lo que la Asamblea Nacional ha participado en múltiples eventos internacionales de la diplomacia parlamentaria. De su parte, Patricio Chávez, presidente de la Cámara de Comercio e Industria Ecuador-Rusia, hizo un recuento histórico de las relaciones bilaterales y destacó que Ecuador ocupa los primeros lugares que exporta productos no petroleros a Rusia. Rusia siendo el primer producto de exportación de nuestras flores ecuatorianas en términos absolutos y relativos. En el evento se realizaron varias conferencias magistrales sobre educación superior, además de la firma de un convenio académico científico técnico entre las Universidades Tecnológica Equinoccial de Ecuador y Rusia Amistad de los Pueblos de Rusia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores tiene listo el borrador del articulado del proyecto de nuevo Código de Trabajo. El documento sería presentado la próxima semana. El borrador del proyecto de nuevo Código Orgánico Integral del Trabajo está listo y será presentado la próxima semana. Así lo anunció la presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, Liliana Durán, quien explicó la importancia de actualizar la norma. Para ir colocando la normativa eficaz que permita efectivamente garantizar los derechos de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y al mismo tiempo que sea una normativa eficiente para poder operar en el momento en que sea necesario la defensa de los derechos de los trabajadores. El articulado pasó por un proceso de socialización en territorio y recibió los aportes de diferentes sectores de los trabajadores, destacó la legisladora Durán. Este trabajo ha sido realizado en conjunto con el Ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo. Hemos estado caminando de la mano con el Ministerio del Trabajo para poder levantar esta información en todo el territorio nacional. El borrador de la propuesta incorpora 6 libros que tratan sobre principios, relaciones laborales para el sector público, relaciones laborales para el sector privado, trabajo protegido, administrativo y trabajo autónomo. Que estamos dedicando un libro específico para todo el tema del trabajo autónomo, para los emprendimientos y para todas las dinámicas laborales que son un alto porcentaje en el país. Si bien la presidenta de la Comisión de los Trabajadores no precisó la fecha para la presentación del documento, aspira que una vez que sea calificado por el Consejo de Administración Legislativa, su trámite inicie lo antes posible y recibir así nuevos aportes, tanto del sector trabajador como del empleador. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. La Comisión de Gobiernos Autónomos analiza un proyecto de ley que busca que la empresa de agua potable de Esmeraldas condone la deuda de los usuarios hasta 2016. El asambleísta Lenín Plaza, proponente del proyecto, acudió a la mesa legislativa junto con usuarios de la empresa que han sido perjudicados. Se trata de un proyecto de ley de iniciativa del asambleísta de Esmeraldas, Lenín Plaza, que busca que la empresa de agua potable que dota del servicio básico a los cantones Esmeralda, Río Verde y Atacames, condone las deudas de los usuarios hasta diciembre de 2016. Y no solo estamos yendo a los usuarios, sino que también el Ministerio de Energía pueda condonar la deuda de energía que tiene la empresa de agua potable. ¿Cuál es el objetivo? Para que nazca una empresa fortalecida. A la Comisión de Gobiernos Autónomos también acudió Juan Carlos Córdoba, representante legal de la empresa de agua potable de Esmeraldas. Él expuso el estado financiero en el que se encuentra la empresa y el impacto que tendría con la aplicación de la ley. Nosotros tenemos actualmente una pérdida económica de $90.000, la cual la estamos supliendo con el cobro de deuda hacia los conciudadanos. El tema es que si nosotros no tenemos este recurso, pues entraremos en un déficit que se ahondaría más. Sin embargo, Olvido Quiñones, representante de los usuarios, denunció que existen casos de cobros sin haber recibido el servicio. En los años anteriores, hace unos 4 o 5 años, nos llegaba 1 hora, 2 horas al día y después de 15 días llegaba otra vez 1 hora
Ante ello, el representante de la empresa de agua potable dijo que la deuda asciende a 14 millones de dólares y que al momento mantienen acuerdos de pago con usuarios y reembolso de dinero en el caso de errores en facturación. Estamos trabajando con todos y cada uno de los usuarios para que cuando estas realidades se han evidenciado, nosotros realizar no la condonación, sino la reestructuración de la deuda en función de una prestación real del servicio. En la sesión participaron asambleístas oriundos de Esmeraldas, quienes manifestaron el respaldo al proyecto. Además, varios comisionados no descartan desplazarse a los cantones para constatar la situación de cara a la elaboración del informe para primer debate. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Vamos a cambiar de tema. Los funcionarios municipales de Quito, acusados de ser parte de una red de corrupción, se encuentran con medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Concejales de la capital piden detener el proceso de regularización de taxis, ya que creen que varios cupos se entregaron fraudulentamente. En la audiencia de formulación de cargos, los funcionarios municipales retenidos por presuntos actos de corrupción recibieron medidas sustitutivas. No podrán salir del país y deberán utilizar el brazalete electrónico. Estamos hablando aproximadamente de un movimiento de unos 80 millones, me atrevería a decir. La concejala Daniela Chacón sostiene que es necesario dar de baja todo el proceso de regularización de taxis. Asegura que quizá muchos aspirantes consiguieron un cupo de manera ilegal. Es necesario que todos los procesos de regularización que se han dado en los últimos años sean revisados exhaustivamente por el Consejo Metropolitano para tomar las correcciones que sean del caso y poder coadyuvar en las investigaciones para determinar cuál es el alcance de esta red. Luisa Maldonado, por su parte, asegura que no existe una sola denuncia ciudadana por estos actos. Manifiesta que la ciudadanía es corresponsable al aceptar entregar dinero a corruptos y vuelca la responsabilidad sobre el alcalde de la ciudad. Esto es de responsabilidad absoluta del alcalde. Él puso estos funcionarios, él elaboró este reglamento. Esto no tiene nada que ver con la ordenanza. Mauricio Roda se pronunció tras conocer el operativo y manifestó estar presto a brindar ayuda en las investigaciones. Han tenido reuniones con los representantes de la Fiscalía General del Estado para ofrecerles el total apoyo de esta alcaldía para el desarrollo de las investigaciones que se requieran. El concejal Carlos Páez, en entrevista para TVL Noticias, dijo que el alcalde, además de ayudar a la Fiscalía, debe tomar acciones concretas. Constituyen la plana mayor de la movilidad en esta administración municipal desde hace 4 años. Fíjese que han pasado en la Agencia Metropolitana de Tránsito, en la Empresa de Movilidad y Obras Públicas, en la Secretaría de Movilidad, en la Empresa de Transporte de Pasajeros, como cabezas y gerentes, como principales responsables. Los concejales pedirán al alcalde una sesión extraordinaria para tratar este problema. Clever Aranda, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Presidenta en Riobamba. A partir de este viernes, la presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, cumple una agenda de actividades en Riobamba como parte de las festividades por los 196 años de independencia de la ciudad. Mariela Logroño nos reporta desde la ciudad de las primicias. Adelante. Así es, muchísimas gracias. En breves minutos más va a iniciar esta 78ª Feria Agropecuaria Macajit 2018. A este evento están invitados aproximadamente 780 productores, artesanos de todo el país. Es considerada una de las ferias más importantes de todo el Ecuador. Observamos ya en imágenes el acto inaugural que se llevará a cabo en pocos minutos más. Está presente ya la asambleísta Cristina Reyes, quien también ha sido invitada a este evento, entre las autoridades también de la provincia. Se prevé que la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, llegue en aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Ella va a inaugurar este acto, que es una de las exposiciones más importantes del centro del país. De esta forma, la ciudad de Riobamba vive sus fiestas por los 196 años de emancipación política. Sigan en sintonía de la televisión legislativa para conocer los detalles de esta fiesta. Así es, Mariela, gracias. Estaremos atentos a esta participación de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. Y a continuación compartimos una semblanza justamente de la titular de la legislatura, economista Elizabeth Cabezas.
La ciudad de las primicias, la ciudad de la primera constituyente, de la primera constitución, es también la cuna de la primera presidenta riobambeña de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas. En el Colegio Religioso de las Marianitas se destacó por su compromiso con la excelencia, en el pabellón de honor reservado para los estudiantes más destacados. Siempre tuvo un lugar preferencial, inquieta, amable, fraterna, entregada al trabajo. Así la recuerdan sus exdocentes. En esa época había la gran batalla para ganar el primer puesto. Una competencia sana de estudios que les llamábamos las famosas matonas. Y una de ellas era Elizabeth Cabezas. Persona inteligente, entregada al trabajo, muy talentosa, sacrificada, amable, cordial, fraterna, todas las cualidades que el Señor le ha adornado. Ella se ha ganado no por los votos, pienso yo, sino por su capacidad y por haberse preparado correctamente. Nosotros somos de la muy noble y muy leal Villa del Villar Don Pardo de San Pedro de Riobamba. Al terminar sus estudios secundarios, viajó a Guayaquil para obtener su título de economista. Tuvo una exitosa carrera en el sector financiero privado. Fue concejal de Quito en el periodo 2009-2013, aunque como ella reconoce, el título que más le enorgullece es el de riobambeña. Creció en el barrio La Panadería, en el corazón de Riobamba. Su nacimiento, el 14 de junio de 1963, fue como una bendición para la familia Cabezas Guerrero. Es uno de los recuerdos más preciados que conserva su tía Gladys Guerrero Mancheno. Siempre le gustaba en la escuela, en el colegio, le gustaba salir en los comparsas, en los desfiles, siempre bailando, siempre sonreída. Riobamba se enorgullece de tener a la primera mujer presidenta de la Asamblea Nacional. Su preparación académica, su experiencia profesional y su compromiso con la ciudadanía son sus mejores baluartes, como reconocen sus amigas de la adolescencia. Que Elizabeth Cabezas es y será auténtica, una riobambeña de sentimientos y que hasta el día de hoy mantenemos contacto. Se da tiempo para la difícil labor que tiene. Creo que ha sido una trayectoria que ella se trazó, que ella se propuso y lo logró. Como riobambeños, sentirnos felices por este logro de ella, que lo ha hecho con mucha altura, con un asunto de principios, sobre todo éticos y morales. Dice que hace algo, pues lo hace y siempre para adelante. Nunca le he visto caerse y siempre está tratando de que las cosas sean de la mejor. Bien, y ahora damos paso a la intervención de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, en la inauguración de la Feria Agropecuaria Macají 2018. Rector de la Universidad Politécnica, autoridades que hacen parte de la mesa directiva y obviamente y con afecto lo digo a Alfonso Falconi, querido amigo de la juventud, y a todos los miembros de la mesa directiva, a Fabián y quienes lo acompañan. Esta no es una noche común, es una noche especial. Este recinto ferial trae a mi mente recuerdos de mi juventud. Realmente he venido a los tiempos y lo siento muy cambiado. El desarrollo y el crecimiento de la actividad agrícola, ganadera y comercial se siente justamente con el desarrollo de toda la infraestructura que este recinto ahora acoge. Yo quería realmente expresar mi satisfacción de regresar a los años y regresar en calidad de presidenta de la Asamblea Nacional. Esa no es una representación solamente que me honra y que me compromete de trabajar con el país, sino que realmente genera unas nuevas oportunidades, nuevos vínculos y nuevas sensaciones que tienen que ser orientadas en beneficio, sobre todo de los ecuatorianos, de los riobambeños y de todos quienes pensamos en el Ecuador, en el país, y vemos en nuestro territorio las oportunidades para así hacerlo. Estos días no han sido fáciles para nadie, han sido días penosos, tristes, nos ha embargado un sentimiento de impotencia ante las situaciones que son de dominio público y que han sido conocidas por todos los ecuatorianos,
pero ante estas dificultades lo único que nos queda es unirnos, estar cada día más cohesionados y saber enfrentar estos duros momentos que el país tiene que transitar. Les extiendo un efusivo y muy sentido saludo a todos, sobre todo a quienes ahora se han dado cita a esta feria, a este recinto ferial y que nos acompañan esta noche. Me llena de satisfacción y de orgullo poder compartir con todos ustedes, sobre todo productores ganaderos, trabajadores esforzados y todos quienes a través de las actividades agrícolas dan vida a esta feria permanentemente. Este magnífico recinto ferial, este recinto de Macají, es una muestra de la vitalidad y del empuje de quienes hacemos patria, produciendo, generando empleo, generando riqueza para nuestra sociedad, para nuestra ciudad y para el Ecuador en general. Sé que muchos de ustedes trabajan en silencio y con una honestidad ejemplar, y eso lo valoro de manera importante porque es un ejemplo para todos los ecuatorianos. Desde pequeña siempre me llamó la atención la dinámica que envolvía a cada una de las ferias agrícolas y ganaderas que se realizaban en este recinto, no solamente por el trabajo que evidencian, sino porque es la capacidad para salir adelante, la demostración de esfuerzo, de tenacidad y de trabajo del día a día que va generando justamente riqueza para nuestra tierra. Macají es el fruto del trabajo desinteresado de varias generaciones de dirigentes visioneros que empezaron este sueño hace 75 años, un 5 de abril de 1935. Este día, un grupo de entusiastas agricultores y ganaderos fundaron la Sociedad Agricultores de Chimborazo, germen de lo que hoy conocemos como el Centro Agrícola. Su primer presidente fue Luis Benigno Gallegos, a quien sucedió Leonardo Dávalos. Estos hombres de visión y empresa crearon lo que ahora tenemos como patrimonio de la ciudad y de la provincia, una de las ferias ganaderas y agrícolas más importantes del país. Como presidenta de la Asamblea Nacional, cuenten conmigo y ahora con los compañeros que están aquí presentes. Somos un equipo de asambleístas que estamos trabajando por el Ecuador, más allá de las diferentes posturas políticas. Creo que la necesidad de la unidad es evidente y en esos objetivos siempre nos van a encontrar unidos. Y este conjunto de asambleístas estamos dispuestos a seguir avanzando en el fortalecimiento y crecimiento del país y fomentando las actividades agrícolas y ganaderas en lo ancho y largo de la patria. Desde nuestro espacio de acción legislativa siempre tendrán las puertas abiertas para proponer, discutir y tramitar las leyes y reformas que refuercen las actividades del campo. Nuestro pueblo es profundamente agrícola y ganadero y estamos claros que las prioridades fundamentales se relacionan con el desarrollo y crecimiento sostenibles. Permítanme felicitarles por la organización y puesta en marcha de esta magnífica feria, orgullo de los riobambeños y chimboracenses. Estoy convencida de su éxito porque cuando se trabaja con tesón y cariño, las cosas que se hacen por nuestro pueblo siempre salen bien. Declaro inaugurado este evento, deseo la mejor de las suertes para sus expositores y los mejores augurios a la directiva para que sigan adelante. Muchísimas gracias y buenas noches. Bien, y así finalizamos esta emisión estelar de TVL Noticias. Teníamos allí las palabras de la señora presidenta de la Asamblea Nacional, economista Elizabeth Cabezas, en el marco del acto inaugural de la Feria Agropecuaria Macají 2018 que se desarrolla en Riobamba. Finalizamos así, amigos. Gracias por habernos acompañado. Que tengan un buen fin de semana. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.